Contentos de encontrarnos una vez más aquí. Le hicimos caso al Salmo 84. Nos encontramos en un lugar que es amable para nosotros, que es precisamente el lugar donde nos congregamos, donde nos reunimos. Damos la bienvenida también a aquellos que tanto por Zoom como por Facebook en esta noche están conectados y también se han sumado a la congregación para compartir esta reunión de alabanza y de estudio de la palabra, o al menos meditación, algunos de los pasajes que quisiera compartir en esta noche. Nuestra meditación esta noche va a estar basada en el libro del profeta Habacuc, libro del profeta Habacuc. Si bien es un libro cortito, pequeño, contiene mucha enseñanza, principalmente, por supuesto, para aquellos que en su tiempo recibieron este mensaje. Pero a través de los años y de los siglos, algunas porciones específicas han servido para afirmar el corazón de los santos, de los creyentes, en diferentes circunstancias, especialmente las circunstancias difíciles. Habacuc es uno de aquellos profetas conocidos como menores, no porque su mensaje sea de menor importancia, sino que se los divide o se los clasifica de esta manera usualmente por la extensión de lo que ellos escribieron. Y aunque existe un grupo de profetas que para el pueblo de Israel son considerados como los profetas, Habacuc, al igual que aquellos que escribieron poquito, pero fueron fieles a la hora de transcribir y de contarle al pueblo o de darle al pueblo las directivas, la profecía, la amonestación o el consuelo de parte de Dios, lo hicieron tal como Dios así se lo exigió. Es un libro pequeño pero intensamente personal. Es personal porque, en primer lugar, la mayoría de los profetas hablan acerca de lo que Dios tiene para decir. Pero este profeta le habla a Dios. Este profeta le pregunta a Dios. Este profeta contempla la situación y le pregunta a Dios acerca de aquellas situaciones que sin duda él veía venir históricamente, se ha dado cuenta que iban a acontecer, que iban a suceder. Y entonces él tiene esta ida y vuelta con Dios a la hora de escribir estas palabras. Interesante que el versículo primero donde dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y después no vamos a encontrar casi ninguna referencia personal acerca de él, acerca de quién era. El solo hecho que diga profecía que vio el profeta Habacuc e inmediatamente pone su nombre, da a entender que era alguien que era conocido o reconocido en su momento y en su tiempo y en cuanto a su ministerio. Algunos creen que pertenecía a una familia sacerdotal y por consiguiente estaba capacitado para oficiar en el templo. Esto se saca por referencias, ¿sí? Por referencias del mismo libro. Por ejemplo, último versículo de este libro, capítulo 3, verso 19, última parte, dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Indica que posiblemente él tenía este acceso por pertenecer a una familia sacerdotal, pero no se conoce mucho más acerca de él. Lo que sí se sabe es que la traducción de la palabra del versículo 1, la profecía, significa literalmente la carga, la carga. Entonces lo que sí se sabe es que lo que él recibe de parte de Dios, lo que él ve en el accionar de Dios, a mediano y a corto plazo, era para él una carga muy grande y muy fuerte en su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo estaba sufriendo e iba a sufrir.
Pero lo importante de todo esto era que posteriormente él reconoce que más allá de lo que a él le causaba esta lucha interna en su corazón, lo más importante era que él reconoce y se da cuenta que por sobre todas las cosas está Dios. Por sobre todas las circunstancias está Dios. Por sobre todas las situaciones está Dios. El nombre Habacuc tiene un significado interesante, significa abrazar. Significa abrazar. Lutero explicaba el nombre de Habacuc conforme a la profecía de esta manera. Lo leo textualmente. Dice, Lutero explicaba el nombre del profeta diciendo que Habacuc representa a uno que abraza a otro, que lo toma en sus brazos. Él abraza a su pueblo, lo toma entre sus brazos, lo consuela y lo sostiene como el que abraza a un niño que llora, como el que abraza a una mujer que sufre, como el que abraza a un hombre que llegó a un punto extremo en su vida, y lo reconforta con la seguridad de que si Dios quiere las cosas habrán de cambiar, las cosas pueden mejorar. Interesante la visión que tiene Lutero con respecto al profeta Habacuc y el significado de su nombre. Pero es interesante en la manera en que ha sido la característica de aquellos que han sido puestos por Dios en determinadas etapas de la historia bíblica y de la historia de la iglesia, aún aquella que no está escrita, como por ejemplo nuestra propia iglesia, la iglesia local, en donde constantemente Dios levanta a hombres, ¿sí?, que tienen y que deben tener esta característica ante determinadas circunstancias que le toque vivir al pueblo de Dios. En aquel entonces, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ante la posibilidad del ataque del enemigo, los caldeos. El pueblo de Israel ante la posibilidad del juicio de Dios por los pecados cometidos. El pueblo de Israel, aunque no todos, no había un 100% de hombres y mujeres que pecaran en contra de Dios, pero partiendo desde la cabeza, el reinado en ese momento, y aquellos que estaban en el gobierno y muchos hombres y mujeres le habían dado la espalda a Dios y por lo tanto estaban listos, por así decirlo, para recibir el castigo que se merecía. Habacuc, entiendo yo que mira al pueblo de Israel con un corazón de pastor principalmente, con un corazón de pastor, y contempla las ovejas de Israel como listas para ir a un matadero, como listas para ir a una situación de disciplina por parte de Dios, y no lo ve como algo liviano, no lo ve como alguien que se cruza de brazos y se pone a mirar y dice, este se lo merece, aquel se lo merece, aquel otro, aquella otra. No se pone en la posición del que juzga, sino que se pone en la posición de que viene un juicio que es justo porque viene de parte de Dios y no hay nada injusto que pueda venir de parte de Dios, y aún así y todo le duele en el corazón, le duele en el corazón. Por lo tanto, el significado de su nombre con la forma en que él va escribiendo, en que va llevando esta profecía, tiene mucho que ver con su personalidad. El apóstol Pablo, muchos años después, utilizaría algunos pasajes de esta profecía para hablar acerca de la justificación por la fe, ¿sí? El justo por la fe vivirá, lo vamos a leer en un ratito más. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 29, dice lo siguiente, y ahí también podemos entender claramente lo que significa un hombre de Dios puesto en la brecha, seguimos haciendo propaganda del mensaje de los varones, puesto en la brecha, contempla al pueblo, ¿sí?, 2 Corintios 11, 29, y dice lo siguiente: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo anteriormente hace un repaso de todo lo que fueron sus sufrimientos por causa de ser fiel a Dios, por causa de servir a Dios. Pero también contempla a la iglesia, porque dice el versículo anterior, otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, tanto Habacuc como Pablo tenían una carga en su corazón. Y él contemplaba a los hermanos, seguramente que conocía a muchísimos a lo largo de sus diferentes viajes en la fundación de iglesias, afirmando, consolando y animando. Y él podía escuchar las noticias que llegaban acerca de diferentes situaciones, los que habían partido a la presencia del Señor, las familias que habían quedado dolidas, los que estaban enfermos, los que habían sido presos por causa de su fe. Y él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es decir, un peso importante en su vida, un peso importante en su corazón. Hechos capítulo 20, versículo 31. Nos encontramos con un hombre con un corazón de pastor. Él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y dice en el versículo 36, después de haberlos amonestados, después de haberlos animado y después de haberlos advertidos de lo que vendría, ¿sí?, después de su partida, dice el versículo 36 de Hechos 20 lo siguiente: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Es decir, Habacuc tranquilamente podría haber sido no solamente profeta, tranquilamente podría haber sido un anciano de una congregación, con un corazón dolido por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba aconteciendo. Y la carga de la profecía era nada más y nada menos que la carga de la realidad que él estaba viendo, y el entendimiento histórico de lo que estaba sucediendo, que él lo llevaba a contemplar anticipadamente el sufrimiento al cual el pueblo iba a ser sometido. Y esto le dolía en gran manera. Pero si hay algo que caracteriza a Habacuc, más allá del famoso versículo del capítulo 2, versículo 4, más el justo por su fe vivirá, es nada más y nada menos que la capacidad que él desarrolló para ser agradecido en los momentos difíciles. Ser agradecido en los momentos difíciles. Amaba a Dios lo bastante como para agradecerle incluso en la adversidad. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo se puede ser agradecidos cuando las cosas son difíciles? Yo, particularmente en todo este tiempo, particularmente mirándolo de mi lugar, ¿no?, o juntamente con Marta, y también contemplando la iglesia, pienso que cada uno de nosotros en este último tiempo somos espectadores de lujo, por así decirlo, de lo que el Señor está haciendo en la vida de algunos de nuestros hermanos presentes en esta noche. Espectadores de lujo porque estamos siendo enseñados a través de la prueba por la cual ellos tienen que pasar. Estamos siendo enseñados y a la vez nos prepara a nosotros para saber qué hacer cuando el Señor diga, bueno, esta vez te toca a vos pasar por el horno de fuego. Estamos siendo enseñados a través de la experiencia de nuestros hermanos y posiblemente a través de la experiencia que alguno de nosotros haya tenido en el pasado. Y cuando uno pasa por esta situación de la prueba y puede mirarla hacia atrás como algo que sucedió, una cosa es haberlo pasado y otra cosa es pasarla en el mientras tanto. Y entonces Habacuc sabe que él lo va a pasar en el mientras tanto y se pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? No solamente le pide a Dios, no solamente le pregunta a Dios, sino que él hace algo que rompe con la regla
sin duda general de este mundo ante situaciones difíciles. Este mundo ante situaciones difíciles se enoja, se pelea, se rebela, puede llegar a la difamación, puede llegar al insulto, puede llegar a la confrontación, pero jamás desde la perspectiva del mundo uno pueda ver que el mundo se contenta en medio del sufrimiento. Sí, somos testigos de diferentes lugares en donde este mundo está sufriendo, los habitantes de esta tierra están sufriendo. Una guerra a miles de kilómetros de nuestro país nos indica de que en ese lugar hay gente que sufre, hay gente que ha perdido a sus familiares, hay gente que ha perdido la vida, hay expectativas, familias que han sido diezmadas, expectativas que ya no se van a cumplir, que ya no van a hacer realidad. Y uno puede decir, bueno, sí, lógicamente tienen buenas razones para no gozarse. Y es donde allí se marca la diferencia entre aquellos que tenemos esta esperanza, que es por la fe en Cristo, y aquellos que no la tienen. En el caso del profeta Habacuc, él considera sin duda que llegará un momento donde hay cosas importantes que se van a perder. Simplemente quisiera llevarlos al versículo 17 al 19, simplemente 3 versículos en esta noche del libro del profeta Habacuc. Esta es una oración, ¿sí? Esta es una oración del profeta. Y es posible que Habacuc 3 haya servido como un salmo para la adoración en el templo también, por las palabras y por el significado que tienen estas palabras. Y dice el versículo 17, capítulo 3 de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo se puede ser agradecido cuando las cosas son difíciles? ¿Cómo se puede ser? Creo que esa es una de las grandes preguntas cuando nos toca o cuando nos toque pasar por la prueba o por la aflicción. Solamente se responde cuando pasemos por ella, cuando nos toque pasar por la experiencia. No todos anhelamos pasar por pruebas que afecten de alguna manera o de diferentes maneras nuestra existencia en la tierra, pero tarde o temprano existe un momento en donde esa prueba llegue. Habacuc dice que puede llegar un momento en donde la provisión de Dios cambie. Puede ser que la provisión de Dios cambie. Puede ser que la higuera, tan representativa para el pueblo de Israel a nivel nacional y tan utilizada para el alimento natural para el pueblo, dice, va a llegar un momento en donde la higuera no va a florecer. Va a llegar un momento donde la vid, también representativamente nacional para el pueblo, va a llegar un momento donde la vid no va a producir fruto. Va a llegar el momento en donde el olivo, representativamente nacional también para Israel, no va a producir. Y mirando más allá de estas tres elementos, dice, es posible que los campos de labranza no den cosecha. Y es más, dice, es posible que el ganado y las ovejas se pierdan, que sean quitadas de la majada, que no haya vacas en los corrales. Es posible que todo esto se pierda. La provisión de Dios cambia. Cuando la provisión de Dios cambia. Cuando uno lee la vida del apóstol Pablo y hace el repaso de sus últimas cartas, especialmente cuando le escribe a Timoteo en su primera y segunda carta, nos encontramos con un hombre que vivía con lo mínimo indispensable. Tan mínimo indispensable que pide que le traigan por lo menos 2 elementos. Uno, el capote para poder sobrellevar el invierno. Otro, los libros, es decir, las escrituras de donde él leía
y donde él podía interpretar del Antiguo Testamento lo que Dios quería hablarle a él. Es decir, todo aquello que formaba parte de su provisión se había terminado, pero solamente pedía dos cosas: algo para el invierno y algo para cubrir su cuerpo y algo para cubrir su alma, la palabra de Dios. La provisión de Dios cambia. Hoy nos podemos alegrar de aquellos hermanos que prosperan económicamente. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de ver a un hermano, una hermana que prospera conforme al esfuerzo honesto de su trabajo? ¿Cómo no nos vamos a enojar? Si hay algo que no puede tener cabida dentro del pueblo de Dios, precisamente la envidia, porque al otro le vaya bien. Me encanta cuando alguien aprueba una materia, me encanta cuando alguien se recibe, me llena de gozo el hecho de saber que un matrimonio espera a su bebé. Nos llena de felicidad saber que alguien pudo comprar su primer vehículo, que pudo tener su primer terreno o su primer casa, primer y único, capaz, no sé, si le da mal, Señor, enhorabuena. ¿Cómo no nos vamos a llenar de gozo por estas cosas? Pero a veces la provisión puede cambiar. Lo material puede ser una herramienta en las manos de Dios para moldear nuestro carácter, nuestra conducta, para volvernos a Él si es que nos hemos alejado. Muchas veces tenemos que decir que el Señor ha tenido que tocar nuestra economía, no porque hagamos mal las cosas, sino porque simplemente formó parte, en primer lugar, de nuestra forma de vivir. Nos olvidamos del proveedor, y entonces el proveedor toca la provisión para que nos demos cuenta que dependemos de Él y no de la provisión. Es decir, la provisión de Dios puede cambiar, el que nunca va a cambiar es Él. Y más sentido tiene esto cuando nos damos cuenta que la provisión cambia aun cuando fuimos fieles y nos mantuvimos fieles en toda nuestra manera de vivir. Interesante que en el capítulo 2, versículo 4, más el justo por la fe vivirá, está planteando aquí no una cuestión de inicio de la fe, como lo plantea el apóstol Pablo tomando este pasaje para hablar acerca de la justificación por la fe, sino que lo que aquí está planteando es que uno tiene que mantenerse con esa fe a lo largo de toda su vida, teniendo y no teniendo, obteniendo y aún perdiendo, pero entendiendo que el Dios que permite que tengamos y que perdamos es el mismo Dios siempre, que Él no va a cambiar jamás. Este profeta dice que de todas maneras él estará agradecido. Como decía antes, las condiciones económicas pueden cambiar. Cambiaron para Egipto durante 7 años de escasez. Cambiaron para Job perdiendo toda su riqueza. Y pueden cambiar debido a la pérdida de la salud, incluso debido a malas inversiones, pero Dios no cambia. Por lo tanto, es un llamado al agradecimiento. ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que ver cuando nos damos cuenta que algo se está perdiendo? ¿Qué es lo primero que tendríamos que agradecer? Lo primero que tenemos que agradecer en primer lugar es el hecho de que aún perdiendo pertenecemos a alguien que ha prometido sostenernos siempre. Siempre. El versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún a pesar de que Habacuc podía contemplar la actividad de los caldeos, la actividad de los enemigos en contra de su pueblo, él seguía considerando a Dios como el Dios de su salvación. Las pérdidas temporales no eran pérdidas, eran circunstancias permitidas por Dios por razones claras y justas por parte de Dios, pero Dios seguía siendo el Dios de su salvación. Una vida en donde jamás habremos de estar sin problemas, porque todo en cuanto es a nosotros, humanamente hablando, es frágil. El futuro, si es a veces incierto para nosotros, porque a veces lo vemos como algo incierto, imagínense cómo es el futuro para el mundo sin Dios. Un futuro que no tiene paz, un futuro que no tiene esperanza, un futuro que no tiene expectativa
ni proyección de absolutamente nada. El himno que cantamos muchas veces, aquel que dice, más no es la tumba mi meta, más la tumba mi meta no es, no me acuerdo cómo era el verso, ¿te acuerdas, Waldo? La tumba mi meta no es nada más y nada menos que un grito de victoria que es particular de los hijos de Dios. Pero esta salvación que tenemos por parte de Dios, de la cual se gozaba el profeta Habacuc, es la que nos provee vida eterna. Cuando uno está sufriendo, sin duda que puede parecer que no hay nadie que sufra como sufre uno. Y eso es verdad. Eso es verdad. Uno contempla su sufrimiento, no lo compara con el resto, pero entiende que ese sufrimiento no lo sufre como lo sufre uno. Es verdad. Pero uno es animado a levantar la mirada en medio de esa situación y entender que hay otros y muchos que están en situaciones similares o peores en las cuales uno se encuentra. Hace unos días tuve que ir al hospital para comenzar a hacerme unos estudios por causa de los años que pasan, ¿sí? Tobillos que hacen ruido, rodillas que ya no funcionan como antes. Y me encontré la verdad, iba un poco enojado. Me decía, ¿cómo puede ser que a esta altura tenga que ya hacerme todas estas cosas? Me acuesto y el médico me decía, ¿cómo puede ser que te acuestes y te duele el tobillo? Y sí, me duele, no me deja dormir. No tendría que dolerte, y me duele, le digo. Y estaba un poco enojado con esto. Salgo del consultorio, abro la puerta y con el primero que me encuentro es con un ex compañero de la secundaria que hacía mucho que no lo veía. Y cuando lo veo en una silla de ruedas con una pierna menos. Y me tuve que tragar el enojo. Y le tuve que, después de saludarlo, después de hablar con él y de comprometerme para ir a verlo a su casa y poder charlar y, por supuesto, compartir la palabra de Dios con él, tuve que apartar un ratito y pedirle perdón al Señor. Porque aún uno de sus pequeñas cosas que parece que son inmensas para nosotras, no nos permite ver de que hay otros que a veces pasan por situaciones mucho más difíciles que uno. Y entonces aquí donde las palabras de Habacuc tienen aún más sentido para nosotros. Ya sea en lo poco o en lo mucho que creamos que estemos perdiendo, con todo, dice, con todo yo tengo la posibilidad de alegrarme en Dios. Vamos a perder todo, dice Habacuc, hablándole al pueblo. Vamos a perder la higuera, vamos a perder las vides, vamos a perder el olivo, los labrados no van a dar más fruto, no vamos a tener ovejas, no vamos a tener vacas, no vamos a tener nada, dice. Pero con todo, yo me voy a seguir contentando y me voy a seguir alegrando en Dios, porque Él, a pesar de todo, siempre va a ser el Dios de mi salvación. Cuando estemos o estamos atravesando por pruebas, sin duda que se puede triunfar. Y esta es la esperanza que nosotros hoy tenemos como hijos de Dios. Nuestro triunfo en las pruebas por medio de Cristo Jesús. Salmo 27.1 dice lo siguiente. Vamos rápidamente hacia allá. Salmo 27.1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Luz, salvación, fortaleza, me quita el temor sobre todas las cosas. Isaías 40:31 dice lo siguiente: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Se dieron cuenta que muchas veces leímos este versículo diciendo los que esperan en Jehová? Y acá dice los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Filipenses 4:13, lo leemos, aunque lo sabemos de memoria, y muchas veces lo aplicamos muy mal también, pero vamos a leer. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice un hombre que escribe desde la cárcel y que seguramente había perdido inclusive hasta sus posibilidades de trabajar en su oficio, sus posibilidades de ganar su sustento. Había perdido su libertad. Y desde la peor situación en la cárcel, Pablo escribe estas palabras de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fortaleza, sin duda. Lo dijo el salmista, lo dice Isaías, lo dice Pablo. Pero Habacuc agrega algunas palabras más a esta fortaleza. Él dice en forma poética: Él hará mis pies como de ciervas. Él hará mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Una de las características que tiene la cierva es que tiene la capacidad de trepar en la piedra escarpada como muy pocos otros animales pueden hacerlo. Quizá dentro de esa línea de animales, no sé si ustedes vieron alguna vez alguna foto, esos videos donde se ven las cabras que están, hay una pared casi vertical, en grado, y la cabrita está ahí firme, decir, no puede ser, y sin embargo está ahí. Bueno, evidentemente Habacuc conocía alguna especie de animal que tenía estas características, de subir por la ladera escarpada, de la dificultad, del problema, quizás escapando inclusive, y estar firme. Esa es la idea que él está presentando en este momento. Así como el agarre firme que tenían las siervas en las alturas escarpadas, la fe de Habacuc en el Señor le permitía a él estar sostenido y darse cuenta que él podía estar por sobre la dificultad porque había alguien, el Dios de la salvación, que lo estaba sosteniendo. Habacuc en el Señor aprendió a resistir sin resbalar todas las penalidades de la invasión que se venía encima de ellos. Aún así como todas sus preguntas y perplejidades, porque Habacuc le pregunta muchas cosas a Dios, eso es otra parte del libro. Y sin embargo, la fe que él tenía en Dios le permitía estar firme, no caer y no resbalar. Él estaba seguro que esta capacidad por fe que tenía de sobrepasar las dificultades lo iba a llevar a una instancia más alta. Y esa instancia más alta era las alturas, porque dice, Él va a hacer mis pies como de ciervas, capaz de sostenerse por la fe en la situación difícil. Pero esos pies como de siervas me van a llevar a otro lugar, me van a llevar a un lugar mucho más alto, y es decir, la cercanía del proveedor. Él me hará andar en lugares más altos, la tierra más alta. Y él pudo comprender entonces que para él, Dios, y para su pueblo siempre sería suficiente para toda situación y para toda ocasión. Finalizando, la pregunta que surgía al principio es: ¿cómo puedo hacer para gozarme en medio de las circunstancias? ¿Cómo puedo hacer para decir, me voy a alegrar en Dios en medio de esta dificultad? La fe es la condición fundamental, porque es la que nos sostiene y la que nos va a sostener a lo largo de toda nuestra vida. Pero principalmente lo que nos dice Habacuc es posible, sí que es posible. Se los digo yo, dice Habacuc, que tenía preguntas, se lo digo yo, que tenía dificultades para comprender la accionar de Dios, se los digo yo, dice Habacuc, que veo todo lo que se va a perder, se los digo yo, dice Habacuc, que ahora puedo contemplar toda la situación difícil y entender de que la provisión falla, la provisión falta, pero el proveedor siempre va a estar presente. Queridos hermanos, simplemente esto quería compartir en esta noche acerca de lo que significa mantenerse como sierva, con pies firmes,
pero cada vez yendo más arriba para encontrarnos con aquel que ha prometido nunca abandonarnos. Que el Señor bendiga su palabra.